muchachones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Hoy vamos a hablar de una letra que resulta un tanto difícil de pronunciar para los estudiantes de español. Se trata de la letra X. Pero, ¿por qué resulta difícil de pronunciar? Pues porque ella se pronuncia de diferentes maneras según el lugar que ocupe dentro de la palabra. De hecho, este es uno de los casos en que la pronunciación y la ortografía no se corresponden. Entonces, vamos a ver en detalle cómo se pronuncia esta letra. Si la letra X está entre vocales, suena como KS. Por ejemplo, galaxia, máximo, exigir, taxi, saxofón, sexo, exhibir. Pero la H no es una vocal. Sí, pero recordemos, queridos muchachones, que en español la H no suena. También hay que decir que esta X intervocálica puede sonar como una GS, es decir, un poco más suave, un poco más relajada. O sea, en lugar de exigir, exigir. Si la X está al final de palabra, también suena como KS. Por ejemplo, Félix, tórax, relax, fénix, botox. También suena como KS cuando va seguida de consonante. Por ejemplo, excusa, pretexto, experimento, sexto, exclamación. Aquí en este punto es muy importante aclarar que la pronunciación con KS se da más que todo en el español americano. Aquí esa es la pronunciación más común. Sin embargo, en el español de España, la pronunciación más común es con la letra S. Es decir, excusa, pretexto, experimento, sexto, exclamación. Pero, ¿cuál de las dos pronunciaciones es válida? Pues ambas pronunciaciones son válidas. Claro está que si usas la pronunciación americana en España, tal vez te miren como gallina que mira sal. Otra pronunciación de la X es cuando está al inicio de palabra. En ese caso, se pronuncia como una S. Por ejemplo, xilófono, xenofobia, xerografía, sifoide, el nombre Xiomara, Xochimilco. Aquí hay que aclarar que en español son pocas las palabras que empiezan con la letra X. Otra pronunciación de la letra X es en el de algunos topónimos, donde suena como la letra J. Y el caso más conocido es el del nombre de este país, México. También están Oaxaca, Texas, Jalapa. Aquí no debemos dejarnos llevar por la ortografía. Si bien se escribe con X, debemos siempre pronunciarla con J. Un momento, aquí parece haber un intruso. ¿No es Texas un estado de Estados Unidos? Pues sí, pero aquí está la historia para decirnos que Texas fue una provincia de México entre 1821 y 1836. Otros casos en que la X se pronuncia como J es en algunos nombres y apellidos. Por ejemplo, Jiménez, Mejía,
los nombres Jimena, Javier. Esto se debe a que en estos casos se conserva la ortografía del español antiguo, como en este caso. Curiosidades de la X. Con la letra X se designa lo oculto, lo desconocido. Por ejemplo, los rayos X. Cuando se descubrieron en 1890, se designó con esta letra porque su origen era desconocido. También están los expedientes X, que nadie conoce, pero sobre lo cual todo el mundo especula. También en las matemáticas, la X se usa para marcar la incógnita en las ecuaciones. También con la letra X se designa lo prohibido, como las películas de contenido sexual explícito, por ejemplo, que se marcan con la letra X, y las de contenido más explícito se marcan como triple X, para abreviar la palabra miércoles en los calendarios para que no coincida con la M de martes. En los números romanos, la X es el número 10. En griego, la palabra Christos, que significa ungido, comienza con la letra J, de manera que era una letra sagrada. Por otro lado, los escribas latinos usaban la X como abreviatura de Cristo. También la letra X se usa como abreviatura de extra. Lo vemos, por ejemplo, en las tallas de la ropa. Vemos ropa XS, extra small, es decir, una pieza extra pequeña, XL, extra large, una pieza de ropa bastante grande, y si la pieza es XXL, entonces es una pieza de ropa muy grande. En los mensajes de texto, la letra X puede aparecer acompañada de otras letras. Por ejemplo, XD es una cara sonriente. XO significa besos y abrazos. Y bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. Espero que te haya gustado y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad y hasta la vista.